¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Vamos a platicar de un tema que sigue dando mucho que hablar. El movimiento político más importante de los últimos 12 meses, sin duda, fue, claro, la elección presidencial, la elección en algunos estados, pero también una reforma constitucional de gran trascendencia, la reforma judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Hoy seguimos viviendo modificaciones en las leyes, adecuando administrativamente las cosas para que se pueda lograr, fíjese, en los próximos 4 meses, solamente 4 meses, para que aquí en la Ciudad de México se elijan a las juzgadoras y a los juzgadores que van a definir mediante el Estado de Derecho si las personas son o no son libres, si los contratos que uno ha firmado son válidos o inválidos, y la afectación no solo a la libertad, sino en lo patrimonial. Tengo en la mesa a mi invitado, al diputado Pablo García, quien es, además de diputado de la Ciudad de México, es el vocero de la bancada de Morena en esa Cámara. Bienvenido, Pablo. Un gusto estar acá con ustedes, a la orden, y contentos también por este proceso. Ya estamos llegando al punto fino, Pablo, más allá de la definición legal de si se modificó la Constitución de la Ciudad de México, se modificaron leyes secundarias, se organizó un proceso para la selección de las personas que evaluarían a los candidatos y candidatas al Poder Judicial. Se está empezando a sentir un poquito el atorón en el presupuesto. Al final, la política pública siempre termina en eso, ¿no? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto se puede gastar? Se estimaba al inicio cerca de 900 millones de pesos para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizase esta elección. Terminó en cerca de 500. Está justo. ¿Cómo se siente en la Cámara de Diputados esto? Bueno, pues tenemos un reto enorme en materia de implementación de la reforma judicial. Este es un mandato clarísimo que recibimos en las urnas por parte de las y los ciudadanos del país y de la Ciudad de México. Es la coalición legislativa que ha obtenido la mayor cantidad de votos desde el 91, entonces parte fundamental del programa que fuimos a plantear a las urnas fue justamente esta reforma judicial. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues que la implementación se dé de la mejor manera posible. Claro. En eso está caminando. Corre de manera simultánea, es importante que la gente lo sepa, el proceso de elección de personas juzgadoras federal y la elección de personas juzgadoras en la Ciudad de México. Vamos a renovar juzgados, magistraturas, y también se va a conformar por primera vez el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una institución muy importante en la nueva arquitectura constitucional en materia judicial. Pues va avanzando, está concluyendo ya en las últimas horas el proceso de inscripción de las y los que quisieron participar en este proceso, y bueno, vamos ahora con la parte de la selección y seguir con el proceso. Hoy concluyó este proceso de inscripción, iban las mujeres, los hombres que quieren ser juzgadores, entiendo que es al patio central de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, donde estaba un comité formado, dijo la jefa de gobierno, por expertas y expertos en todo lo jurídico. Recibieron sus papeles, fueron menos de 500 personas, para elegir cerca de 140 cargos, si no me equivoco. Correcto. Y ahora viene, vamos a ver cómo este comité trabaja, cómo desglosa el papeleo, dice tú sí puedes, tú no puedes, y de los que queden, van a competir electoralmente. Van a ir a las urnas. Sí, vamos a ver, estamos esperando la información del último corte, de ya el corte final. Apenas el día martes de esta semana teníamos alrededor de 700 personas inscritas. Son más de 400 para juzgadoras y juzgadores, más de 150 para magistraturas y alrededor de 50 para el Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a ver el corte final. Creo que ha sido una participación importante para hacer pues, un proceso novedoso. En todas las etapas pues, nos hemos encontrado que a veces hay que explicar de qué va cada uno de los momentos que estamos viviendo del proceso. Ahora, una vez que la gente se inscribió, vamos, como bien decías, a la etapa de la evaluación, ¿no? Cada persona presentó un ensayo, cada persona presentó una propuesta, obviamente su perfil, y el comité de evaluación simplemente va a verificar que se cumplen los requisitos, va a ponderar pues, el dominio de los temas que tiene para que las personas que vayan a participar como juzgadoras pues, cumplan con el perfil y sean los mejores elementos para poder impartir justicia en la ciudad. Y es un tema bien importante porque cuando se llevó a cabo la reforma judicial, una de las grandes críticas era ¿cómo vas a democratizar algo tan técnico? Un juez, una jueza, es un perito en derecho, es una persona que sabe totalmente su trabajo, conoce mucho de derecho, por eso toma esas decisiones tan relevantes que afectan nuestra libertad y patrimonio. ¿Esto sientes tú que blinda el proceso? Que dice, no es que cualquiera se puede inscribir, o sea, sí, inscríbete, pero no cualquiera puede pasar esa etapa para que ya sea electo. Parte de lo que va a revisar el comité de evaluación es justamente las trayectorias también.
las credenciales académicas en el currículum, que tienen que además manifestarse en un ensayo para demostrar que saben, que tienen el dominio del tema, y además su experiencia. Para el cargo de magistraturas se pidieron 5 años, acreditar la experiencia en 5 años, que se sepa que van a cumplir y van a saber de lo que están investigando y administrando. Un estudio que hizo el Consejo de la Judicatura Federal hablaba de que alrededor de la tercera parte de las personas que trabajaban en las diferentes posiciones del Poder Judicial Federal, pues tenían vínculos familiares con otros integrantes, ¿no? Entonces yo creo que tampoco venimos de la mejora de las experiencias en materia de meritocracia. ¿Qué es lo que creo que sí va a permitir esto? Que gente que hoy por hoy no podía acceder a las diferentes posiciones del Poder Judicial, hay que decirlo porque no tenía quizá los contactos, sí, pero sí las credenciales, sí la capacidad, sí el conocimiento, pues hoy pueda participar, demostrar sus credenciales frente al comité de evaluación y poner a disposición su trayectoria ante la ciudadanía, que es en última instancia quien va a decir. Y va a ser interesante el desglose, ¿no? De estas cerca de 700 personas que mencionas, de dónde vienen, ¿no? Exacto. O sea, cuántos de ellos pertenecen actualmente a los poderes judiciales, ya sea de la Ciudad de México o otros lugares, Exacto, para también entender este argumento de supuesto nepotismo, si se cumple o no se cumple, o si son externos, son abogados, abogadas, maestros, maestras, que dicen yo quiero participar. Y es clave eso que dice Rodrigo en materia de que tiene que haber transparencia y apertura en el Poder Judicial. La justicia se imparte mejor si hay supervisión pública. Quiero poner un ejemplo que ha sonado mucho en los últimos días, el caso de este influencer regio Fofo Márquez, que ha sido muy sonado. Pues parte importante de que vaya a enfrentar ya una condena, pues ha sido que ha habido una supervisión pública muy importante y también eso genera presión sobre las personas juzgadoras para bien, porque lo que busca la ciudadanía pues es que tengamos las mejores condiciones de justicia. Y mira, hoy por hoy tenemos un poder judicial que estaba en las sombras, o sea, incluso las y los ministros, que es la máxima instancia del Poder Judicial, pues muchas veces ni siquiera eran conocidos sus nombres por la ciudadanía, ni qué decir de jueces y magistrados, ¿no? Entonces, creo que lo que va a permitir también la elección judicial es que conozcamos las trayectorias de quienes van a impartir justicia en nuestro país y que haya apertura y transparencia para que se pueda, para que se pueda administrar justicia de la mejor manera. Pero administrativamente hay un reto para que esto se logre, Pablo. Primero, la justicia de plebiscito, la justicia a mano alzada, siempre ha sido muy peligrosa. En la historia la gente decide con pasión, con el corazón, con el estómago, más allá de los hechos técnicos. Y por otro lado, estás hablando, mira, cerca de 5,700 casillas que tienen que instalarse en la Ciudad de México y 700 personas inscritas. De manera natural van a depurar y quedarán menos. Habrá quien cumpla y quien no cumple en el proceso. Existe la posibilidad de que se queden algunos distritos o vacantes o tal vez con una sola persona. O sea, se vuelve un poco inviable tal vez que la ciudadanía conozca y participe en esta elección. ¿Fue suficiente tiempo para organizarlo? ¿No fue un poco acelerado, Pablo? Mira, yo creo que era algo que, como te digo, creo que de los temas que fuimos a plantear a las urnas, el más importante fue esta reforma. Me tocó vivirlo además como candidato, ¿no? Cuando tocábamos las casas, presentábamos nuestra propuesta, nos decía la gente a veces, pues sí, está bien, digo, adelante, te voy a apoyar, pero recuerda que voy a votar por ti, sí por tu perfil, pero sobre todo porque queremos que saques adelante las reformas del Plan C. Entonces, era algo que tenía que salir cuanto antes. Hay retos en materia de implementación, de nuevo, nosotros vamos a ayudarle al Instituto Electoral, que de acuerdo a nuestra convocatoria es quien le toca la definición del método de elección. Sí. Entonces vamos a ayudarle al Instituto Electoral a que salga de la mejor manera y yo creo que no hay que menospreciar la capacidad que tiene la gente. En la Ciudad de México tenemos una ciudadanía muy informada, sin importar el estrato social, tenemos una ciudadanía que está muy al pendiente, que consume mucha información y yo creo que se sorprenderían si vieran la capacidad de análisis que hay en los rincones más recónditos de nuestra ciudad. Y yo tengo plena confianza que la gente va a escoger de manera adecuada quiénes van a... No dudo que la gente tenga esta capacidad. Es una reforma, claro que hubo clamor social por la elección, la presidenta de la República ganó, la jefa de gobierno ganó, la mayoría de los diputados como tú ganaron en sus distritos, pero los tiempos importan. Ahora tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México un gran reto. Un instituto electoral local, conocidos como OPLES también, quien hace solo 12 meses enfrentaba una posible reforma para eliminarlos. Hoy recae esta
esta gran responsabilidad política en un instituto electoral local. Y algo que es bien interesante, fíjate, todos los cargos de elección popular en México pasan por los institutos electorales, lleva a cabo la elección, la gente vota, se impugnan entre candidatos y candidatas y después de un largo proceso acaba en un tribunal electoral. Ese tribunal es del Poder Judicial. O sea, eso quiere decir que la validez de la elección de juzgadores probablemente va a acabar en manos del Poder Judicial. Sí, pues la gente que participa, como cuando nosotros como candidatos a los distritos tenemos derechos político-electorales y tenemos la oportunidad de pasar a los tribunales si así lo requerimos. Yo creo que ha habido un trabajo profesional de todas las partes. Creo que fue una sentencia, la última que tuvo el Tribunal Electoral, sí, cuando se andaba echando para atrás el Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues absolutamente sensata. Han estado a la altura del reto y creo que así va a ser durante el resto del proceso, ¿no? Nosotros, ¿qué nos toca? Pues ver que todas las partes tengan las herramientas para actuar. Vamos a ayudar, como te decía, al Instituto Electoral para que sea lo más sencillo posible. Comparto, pues, las preocupaciones de quienes dicen, no, pues que va a ser muy complejo el tema de la votación, de la calificación de la elección. Es un reto. Como sociedad estamos construyéndonos una nueva institucionalidad judicial y hay que estar todos a la altura. La reforma penal en nuestro país, que se hizo en el 2008 para hacer los juicios públicos, orales, no se acabó de implementar en el país. Así de lento ha sido ese cambio. Han encontrado muchos recovecos en la legislación que hay que ir corrigiendo. Y hay un tema bien interesante en la Ciudad de México. Aquí los juzgadores son los que más chamba tienen de todo el país. Hay juzgadores que ven más de 170 casos al año. Es una cosa, y si lo vieras en expedientes, llegan al techo. Esa transición de yo dejo de ser juez y ahora es tú y ahí te va toda la chamba, ¿no va a implicar un rezago en la impartición de justicia para las personas de a pie? El reto es que lo hagamos lo más ágil posible. Recuerda que tampoco se renuevan todos los juzgados ni magistraturas de la ciudad, fue nada más un porcentaje. Y en estos que se renuevan, pues la propia convocatoria emplaza de manera muy específica al 15 de septiembre, a que una vez que se califica la elección, que se toma protesta en el Congreso de la ciudad de las personas juzgadoras, el 15 de septiembre tienen que estar ya cumpliendo su función y tienen que tomar, yo te diría, Rodrigo, pues van a entrar con nuevos bríos, es gente que tiene muchas ganas de participar, es gente que tiene las credenciales, la capacidad, la trayectoria y que no podía integrarse al Poder Judicial porque no tenía las redes de contactos para poderlo hacer, ¿no? Claro. Entonces yo creo que va a haber, al contrario, van a llegar perfiles que tienen hambre de participar, de hacer bien su trabajo y creo que es una oportunidad inédita para que lo puedan llevar a cabo. Y por último, Pablo García, diputado de Morena en la Ciudad de México, ¿tú crees que va a tener que haber cambios posteriores a esta elección de jueces? ¿Los diputados van a tener que decir, híjole, aquí pudo haber salido mejor, ya identificamos esto va a ser un proceso constante o ya acabaron? No, de hecho, pues falta renovar varias partes, ¿no? Como te decía, pues esta convocatoria solo puso a elección ciertos juzgados y magistraturas, faltan más. Y siempre digo, nosotros somos mayoría, pero siempre hemos tenido la disposición de escuchar. Vamos a revisar cómo se implementa este proceso. La construcción de instituciones nunca sale a la primera. Siempre es un proceso de aprendizaje, prueba y error. Hoy por hoy está sólido el proceso, vamos a tener un proceso sólido de arranque, pero vamos, como todas las instituciones del país, una vez que se renuevan tendremos que ir ajustando para que funcionen lo mejor posible durante el tiempo. Pues muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Rodrigo, muchas gracias. Encantado.